Bueno, según la ciencia, hemos nacido 108,000 millones, pero ellos reconocen que han puesto algo de su imaginación porque es imposible tener el dato preciso. Pero aún así, hermanos, 108,000 millones de niños nacidos en esta tierra. Pero ninguno de estos nacimientos es como el que nuestro Señor Jesucristo vivió. El nacimiento del Señor Jesucristo fue único y nunca más se va a repetir. Por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 1, versículo 26. Nos dice la palabra de Dios que ¿al sexto mes de qué? Del embarazo de Elizabeth. Elizabeth, madre de Juan el Bautista. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Vemos en primer lugar, hermanos, que Dios envía. Los ángeles no se mandan por sí solos, son mensajeros. La palabra ángel significa mensajero, porque principalmente llevan un mensaje de Dios a la humanidad. No es la única razón por la cual Dios los envía. Dios los ha enviado a fortalecer, los ha enviado a consolar, pero en este caso, hermanos, los ha enviado a dar un mensaje al ángel Gabriel, darle un mensaje a María. Ella era una virgen desposada. En la mañana se nos habló del desposorio y quisiera agregar solamente que después de este año ya podrían ellos tener quizá también hasta una fiesta religiosa con el rabino. Pero esto duraba un año, comprometidos legalmente. Desde ese inicio ellos ya eran esposos. En la ciudad de Galilea, nos recuerda Isaías 9 que esta ciudad estaba en oscuridad, mas no siempre habrá oscuridad para la que está ahora en angustia. Era, hermanos, una situación difícil lo que vivía Israel, de oscuridad, de maltrato, del Imperio Romano. Esta mujer era virgen, no había conocido varón, ese es un eufemismo. Y José era de la casa de David. Dios había prometido a través de los profetas que vendría el Cristo, el Salvador, del linaje de David. Pero vemos, hermanos, que en la genealogía de Mateo se menciona a David, más adelante llegamos a José, pero José no tuvo nada que ver, como vimos hoy en la mañana. Sin embargo, Dios lo toma en cuenta y Él cumple su promesa porque José era del linaje de David. El pueblo judío esperaba un rey, un libertador, pero Dios siempre cumple su promesa. En primer lugar, vemos una salutación extraordinaria a partir del versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El ángel no se aparece como se le apareció a Zacarías cuando a él le tocó ofrecer el sacrificio junto al altar. De hecho, por eso Zacarías se espanta, porque de repente apareció el ángel. No fue el mismo caso de la aparición del ángel Gabriel con María. La palabra que se utiliza es que la visitó. Entonces, muy seguramente entró por la puerta y su aspecto no le espantó tampoco a María. Lo que le espantó fue la salutación. La forma como el ángel la saludó, hermanos, no era una forma común de saludar. En esos entonces se podía saludar como: Dios tenga misericordia de ti, Jehová sea con vosotros, paz sea a esta casa, paz de Dios, la paz de Dios contigo. Pero cuando ella le dice: salve muy favorecida, ella se espanta, dice: ¿pero por qué? ¿Por qué a mí? Bendita tú entre las mujeres, pero ¿yo qué he hecho para ser especial?
Y es que es bendita porque la gracia de Dios iba a ser con ella, y ya era con ella. Dice, la gracia de Dios contigo. El Señor es contigo. En otras palabras, se podría parafrasear, eres la mujer más feliz que ha existido. Así se podría parafrasear y leyendo el original. Has hallado gracia delante de Dios. Dios se ha dignado utilizarte, que seas sierva de Dios para cumplir los propósitos divinos. Y entonces, por este temor que ella tenía, el ángel la tranquiliza. ¿Y con qué la tranquiliza? Con el mensaje que le da. Porque le dice en el versículo 31, y ahí empezamos en una revelación milagrosa: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El mensaje que le da el ángel es lo que finalmente tranquiliza a María. Las palabras, hermanos, de Dios, lo que a ti también te puede tranquilizar en un momento difícil. Eso es la palabra de Dios. Y esta palabra ángel es la misma que se utiliza para mensaje, dado que viene también de mensajero. Por cierto, la palabra evangelio tiene también ahí la palabra ángel en el griego, porque al final es un mensaje que se entrega, buenas noticias. Y ahora concebirás. Quiero que noten estas dos palabras, y ahora, hermanos. Entonces María lo que entiende es que en un corto plazo, si no es que a partir de que el ángel tiene ese encuentro con ella, ella iba a concebir. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Se te va a formar un bebé en tu útero y vas a dar a luz, te va a nacer y lo vas a llamar Jesús. Dios salva, el Salvador. ¿Salvar qué? A lo perdido. La Biblia nos enseña que Él a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él entregó su vida, Él vino a salvar. Él vino a deshacer las obras del diablo. Para esto nació Él, para dar su vida en rescate por muchos, salvarnos del pecado, de la condenación eterna, de ir al infierno cuando muramos y de la esclavitud que el pecado puede tener en el ser humano y tiene desde que nacemos. Y el mensaje que da el ángel a María, en primer lugar, es sobre el niño. Le dice que será grande. ¿En qué consistiría la grandeza de este niño? Bueno, aparte de que la palabra griega aplica para líder, para alguien que está en eminencia, que es universalmente distinguido o conocido, hermanos, también tiene otras dos connotaciones muy importantes. Una de ellas es desde la perspectiva de Dios y la otra desde la perspectiva del ser humano. Cuando decimos que alguien es grande, pues para nosotros nos parece grande, pero lo importante es que también sea grande para Dios. Y la Biblia enseña que cualquiera que cumple la ley y la enseña, este será grande en el reino de los cielos. Y Jesucristo hizo eso. Él no vino a romper la ley, vino a cumplirla. Y no solo la cumplió, sino que la enseñó. Entonces podemos ver que la grandeza de Cristo también se refleja en cumplir la ley y enseñarla. Pero ante los ojos, hermanos, del ser humano, la grandeza también viene por el servicio. Jesucristo enseñó: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos entonces que la grandeza de Cristo también es por su servicio. Y su mayor muestra de servicio fue ofrecer su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Nadie lo obligó. Él dijo: yo de mí mismo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Esta grandeza también se manifestó en que Él fue distinguido por su fama, el poder para hacer milagros, la autoridad para hablar. Pero este niño también sería llamado Hijo del Altísimo. ¿Quién lo llamó así? Es interesantísimo que las dos menciones a este adjetivo, este nombre del cual llamaban a Jesús, fue hecho por demonios.
Hijo del Altísimo, se referían los demonios para Jesús, porque ellos también reconocen que Cristo mismo era el Hijo de Dios. Sin embargo, no tienen la oportunidad de salvación como tú y como yo. También la Biblia nos enseña que el Dios Altísimo es benigno para con los ingratos y malos. Jesucristo, hermano, persona que nos acompañas, fue benigno, lo mostró en vida y es benigno contigo y conmigo. Jesús perdonó estando en la cruz. Dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también este Dios Altísimo que es benigno haría el bien y no esperaría nada a cambio. Lucas 6:35. Cristo puso su vida sin esperar nada a cambio. Cuando el rey Nabucodonosor fue transformado en bestia por Dios, dice la Biblia en Daniel 5:21, que hasta que él reconoció que el Dios Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, fue entonces que Dios le devolvió la cordura. Cristo, hermanos, es el Dios Altísimo que tiene dominio sobre toda potestad humana, sobre todo gobierno, sobre todo ser humano. El reino de los hombres se somete al reino de Cristo. Él es el Rey. Nos dice el mensaje del ángel que Él sería engendrado de Dios, que la forma como Él sería concebido solamente sería obra del Espíritu Santo. Y María, ella no iba a proporcionar el gen femenino, solo iba a prestar su cuerpo. Obra del Espíritu Santo iba a concebir y ahí nacería el santo ser que te nacerá, una persona, un niño sin pecado. Como tú y como yo, no. Tú y yo tenemos pecado. Tú y yo hemos pecado y hemos hecho lo malo ante los ojos de Dios, pero el santo niño que nacería sería sin pecado. Dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Si Cristo hubiera nacido con participación de José, el pecado desde Adán se transmitiría, así como se ha transmitido a ti y a mí. De eso nos lo enseña Romanos. El pecado entró por un hombre, y a través de ese hombre, a ti y a mí, el pecado es transmitido. Y nacemos, hermanos, en pecado. Dijo el salmista, en pecado me concibió mi madre. Pero Cristo no fue concebido en pecado. El santo ser que te nacerá. Amén. Y este rey recibiría el trono de David por medio de Dios. Dios le daría el trono de David. Un rey, un reinado en juicio y justicia, como nos dice Isaías 9. Y este reino no tendría fin, para siempre. Y Cristo reinará, hermanos, en esta tierra por 1000 años y seguirá siendo el rey para toda la eternidad. Amén. Y el día de hoy Él quiere ser tu rey. Pero entonces María dice, ¿cómo va a ser esto? Ahora yo me pregunto, ¿por qué hizo María esta pregunta? ¿Cómo será esto? Porque si ella hubiera pensado, sí, voy a concebir ya más adelante que yo vaya con José y nos unamos, pues voy a concebir. Pero es que ella entendió, y ahora concebirás. Entonces, con razón ella dijo, ¿cómo va a ser esto? Si en este tiempo yo no voy a conocer a José, falta tiempo para que lo conozca. ¿Cómo es que voy a concebir ahora? Pero la segunda razón también es por la naturaleza del niño. Seguramente María dijo, por todo lo que me dice el ángel, el Hijo del Altísimo, este ser que me nacería sería rey y que sería grande. ¿Cómo va a ser posible que venga de mí? No era posible. Y María dice, ¿cómo va a ser esto? Y entonces el ángel le revela que el Espíritu Santo le haría sombra y el poder del Altísimo le cubriría con esta sombra y ella concebiría. Una concepción extraordinaria, una concepción milagrosa. Y para que María creyera, el ángel le platica, ahora también tu parienta está embarazada, va en el 6º mes, la que era anciana y estéril. Porque para Dios, dice la palabra, no hay nada imposible.
Y entonces María cree, y veremos en tercer lugar y último una respuesta correcta, la respuesta correcta de María. Versículo 38. Y María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La respuesta de María es la correcta porque permitiría que Dios cumpliera sus propósitos. Si ella se hubiera negado, las consecuencias que a ti y a mí nos han beneficiado no se hubieran dado a la humanidad. Pero dado que María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, entonces Cristo nació, Cristo creció, Cristo entregó su vida, Cristo resucitó. Cristo es nuestro Salvador. Así como Dios hizo que Jesús naciera milagrosamente hace cerca de 2000 años, Él quiere que nazcas el día de hoy también milagrosamente. Tú te preguntarás: ¿pero cómo voy a nacer si yo ya nací hace tantos años? Que por cierto, esta pregunta la hizo Nicodemo también. Pero el milagro que Dios puede obrar el día de hoy es darte un nuevo nacimiento el día de hoy, si tú crees en Cristo, si tú crees en Jesús, en ese niño del cual el día de hoy vimos y que se anunció por el ángel. Este niño, cuando creció, fue grande. Hoy puede ser grande para ti. Él puede hacer el milagro de tu nuevo nacimiento, y con su autoridad hará que cuando mueras no vayas al infierno, sino al cielo con Dios. Pero para esto necesitas creer en Jesús. Recibe a Jesús el día de hoy. Cierre sus ojos, por favor. Y la invitación es: ¿quieres recibir a Cristo, a Jesús, el día de hoy en tu corazón? Si tú crees que la palabra de Dios dice lo que Él dice de Jesús, que es verdad, tú lo crees en tu corazón, dices: yo estoy de acuerdo con eso porque Dios lo dice, es la fe que Dios ve. Y aceptas esta verdad para ti, reconociendo que necesitas a un Salvador. Cuando mueras, tú y yo, hay dos destinos: con Dios o sin Dios, el cielo o el infierno. Pero Dios que te ama ha entregado a su Hijo, y si tú crees en Él en esta noche, no morirás eternamente, irás al cielo para toda la eternidad. Si tú quieres recibir a Cristo y decirle: reconozco mi pecado, necesito a mi Salvador, a este niño que nacería y daría su vida en mi lugar, levanta la mano, por favor, queremos orar por ti. ¿Alguien quiere recibir a Cristo? Gracias a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Baje su mano, gloria a Dios. Vamos a orar. Te voy a guiar en una oración para que tú le digas al Señor, le muestres tu fe y tu condición de necesidad de salvación. Dios, reconozco en esta tarde que soy pecador. Sé que Cristo no pecó. Creo que Él es tu Hijo. Creo que Él es Dios mismo, Dios hecho hombre. Y entiendo que Él murió por mí en la cruz hace 2000 años. Perdona mis pecados. Hazme tu Hijo. Dame una nueva naturaleza. Haz este milagro del nuevo nacimiento en mí. Así como obraste este nacimiento extraordinario y milagroso cuando viniste a esta tierra, regenérame. Hazme una nueva persona. Y sé que cuando muera, iré al cielo contigo para siempre. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.